logística, la cadena de suministros en incorporación de tecnologías. Martín es un excelente profesional, aparte de ser un excelente amigo también. Permítame ver su perfil. Es un ejecutivo de negocios, profesional de tecnología de información, ingeniero de sistemas, tiene una maestría en dirección de tecnología de información en ESAN, estuvo en los primeros puestos, es máster en gestión de tecnología de la Universidad Ramón Llull de España, tiene una maestría en ingeniería de sistemas en la UNI, es Scrum Master, temas ágiles y metodologías ágiles, ¿no? Más de 20 años de experiencia profesional liderando proyectos de tecnología, procesos y gestión del cambio, ¿no? En los ámbitos de transporte, tecnología, la cadena de suministro, manufactura y energía eléctrica, hotelería y educación. Tiene experiencia implementando y construyendo soluciones de tecnología para operaciones de cadena de suministro, aduanas, almacenes, transporte minero, transporte de valores, consumo masivo, retail, implantación de RP. Tiene el premio Antamina SUMAC 2013, categoría Protección al Medio Ambiente. Es un innovador con soluciones con GPS, RFID, chips, transporte y soluciones móviles con tecnología celular. Es expositor conferencista a nivel nacional e internacional, ¿no? Yo sin más preámbulos, te quiero dejar, Martín, por favor, y muchas gracias por estar presente ahora, ¿no? Vamos a dejar que Martín haga la exposición y al final vamos a tener las preguntas vía chat. Vayan anotándolas, por favor, por chat y luego la podemos aceptar también por el audio. Adelante, Martín, y muchas gracias. Ok, buenas tardes. Diego, ¿podemos darle acceso de moderador a Martín, por favor? Creo que tienes acceso de moderador, Martín. Puedes presionar la flechita de la derecha para avanzar. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, Martín. Ok. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien? No te escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Martín. Adelante, por favor. Ok. Bueno, voy a, primero que nada, agradecer a Eddie por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia con lo que son los sistemas de información. Y voy a tratar de optimizar el tiempo que tenemos para tratar de abarcar el mundo de los sistemas de información aplicado a la cadena de suministros. Realmente es un tema demasiado amplio. A medida que se va entrando a más detalle, se va escarbando y encuentras todo tipo de necesidades de información y en consecuencia sistemas que puedan apoyar. Entonces trataremos de profundizar en algunos casos y en otros mencionar y para tener un panorama completo. Empiezo siempre mis exposiciones con esta lámina en la cual de alguna manera trato de ver cómo se ha ido evolucionando la cadena de suministro. Estamos hablando desde años de los 60, en las cuales lo tradicional era yo tengo mi almacén, tengo mis puntos de venta y comienzo a comprar la mercadería y la llevo, el almacén la tenía al lado del punto de venta. Entonces, tradicionalmente se tenía así, pero en la ciudad comienza a crecer y el metro cuadrado comienza a ser cada vez más caro. En consecuencia, resulta muy ineficiente tener espacios para almacenamiento en un punto de venta. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en un centro comercial el metro cuadrado es muy alto para darse el lujo de tener un almacén muy grande. Entonces comienzan las filosofías, en este caso japonesas, que nos dicen, oye, vamos con el just in time. Significa que comienzo a dejar de tener espacio almacenado aquí a un metro cuadrado muy caro y comienzo a reducir mis stocks de inventarios y comienzo a aumentar las entregas. Y mi centro de distribución que probablemente no tenía o sí tenía, comienza a crecer en zonas en las cuales el metro cuadrado era mínimo. Entonces, por un lado vemos que se comienzan a reducir los espacios de almacenes temporales en los puntos de venta por efectos de que un metro cuadrado en un centro comercial, cada metro cuadrado me tiene que rendir dinero. Así que tenerlo para un almacén no vale la pena. En consecuencia, comienza a aumentar los viajes.
de repente alguien dijo, ¿y cómo sigo reduciendo costos? Porque ese es el papel de los logísticos. Entonces digo, oye, ¿cómo reduzco costos? Voy a tener cero inventarios, como dice Just in Time, y lo que voy a hacer es entregas diarias. Si antes entregaba cada semana y lo almacenaba, ahora voy a entregar diario. Y ahora voy a comenzar a enviar la información. Y todas las noches las tiendas me informan lo que hay que lo que se ha vendido para poder reponer al día siguiente. Y entonces comienzo a crecer en inventario en el centro de distribución y ya tengo cero almacén en los puntos de venta. Posteriormente, siguiendo con la optimización de costos, alguien dice, oye, pero ¿para qué te vas a estoquear de mercadería en el espacio en el almacén? Así sea, ustedes saben, en Lima, todo el movimiento logístico se ha ido para la zona de Villa El Salvador, para la zona de Lurín, zona de Huachipa, en las cuales el metro cuadrado es bajísimo todavía. Y entonces, pero a pesar de que el metro cuadrado es bajísimo, si yo quiero seguir optimizando, voy a buscar, tengo toda esta mercadería acá que es mercadería local. ¿Para qué hago guardando mercadería pues de 2 semanas? Cuando yo le puedo decir a mi proveedor local, todos los días tú entrégame. Y solamente la importada, que sí requiere un mayor tiempo, podría yo almacenarla. ¿Qué estoy optimizando ahí? Costos de almacenamiento. O sea, ya no necesito tanto almacén para operar, o si estoy trabajando con un operador logístico, pues el costo de almacenamiento me va a salir menor. Entonces comienzo a implementar por la parte local una operación que le llamo cross-docking. O sea, eso quiere decir que cada proveedor trae su mercadería, la baja al patio y, por ejemplo, en un camión puede venir, no sé, el proveedor de escobas, en otro puede venir el proveedor de plumeros, en el otro el proveedor de tachos y yo las voy juntando y las voy desglosando en los camiones que van a ir a atender a cada tienda. Por ejemplo, ese es un modelo que se utiliza muchísimo en todos los retails tipo Promar, tipo Sodimac, ¿no? Entonces, en las cuales hacen operaciones cross-docking con proveedores locales. Pero bueno, esto es el tema logístico, pero atrás de eso era muy fácil en los años 60 hacer una operación, por ejemplo, de transporte y distribución en forma manual. Y es más, se creía que la operación de transporte y distribución era tan manual que solo se necesitaba el famoso conductor y que sepa manejar. Y no tenía que ver nada el sistema. Pero poco a poco nos damos cuenta que cuando comienzo a aumentar los viajes, ya necesito mayor control, ya necesito saber qué mercadería se entregó, cuál no se entregó, cuál sí hubo stock. Y entonces esa necesidad de información impulsan que también se comiencen a construir sistemas de información. Pues bien, estamos aquí. Pero ¿qué pasa ahora en el 2020? Que estamos en plena época de inamovilidad. Ya estas tiendas en el tiempo van a disminuir. Porque comienza a trabajar, todo el mundo está en esta época comenzando a trabajar proyectos de e-commerce, porque los clientes no pueden salir y entonces poder comprar desde su celular. Entonces, ¿cómo armar mi logística para poder atender este nuevo canal de ventas? ¿Ok? Entonces, esos retos que plantea el negocio de logístico, de alguna manera impactan en la forma como hacemos los sistemas de información. Pues bien, si vemos la cadena de suministro, la cadena física, empezamos con el proveedor, trae los insumos, los produzco, los termino, los distribuyo y llega al cliente. Ahí está, la cadena de suministro, de una manera muy sencilla. Lo aterrizamos un poco más de detalle, un nivel de sumas abajo, y decimos, pues hay información, la mercadería se mueve del proveedor, o sea, los insumos del proveedor para quien produce. Produce los productos terminados, se mueve y se transporta al centro de distribución. El centro de distribución lleva la mercadería probablemente a sus canales más finos, ¿no? Algunos trabajarán con mayoristas y los mayoristas pasarán a los minoristas o a las tiendas de conveniencia, tipo Tambo, por ejemplo, y finalmente llega al consumidor final. Entonces vemos que la mercadería se mueve de izquierda a derecha. Pero por otro lado, corre un flujo de información de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, de todo lo que viene sucediendo en cada punto de contacto de la cadena, la información se va retroalimentando para construir un bloque y una trazabilidad completa del producto. Entonces ya vamos viendo que ya la logística
es también no solamente movimiento físico, sino también manejo de información. Y bueno, esto es una información que ustedes ya la conocen. Es más, entré unos minutos antes y pude ver que ya Eddie Morris, a quien aprecio mucho, le estaba explicando la pirámide de sistemas de información de James Martin, en las cuales ustedes ya saben lo que es un sistema transaccional, ¿no? Para registrar facturas, viajes, etcétera, etcétera. Y tenemos dos niveles que para efectos prácticos llamémosle sistemas para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a encontrar diferentes sistemas de información en la cadena de suministros a diferente nivel. Entonces, he mapeado una estructura, una matriz donde vemos compras, producción, almacenes, transporte, distribución, los canales. Y aquí transaccional, táctico, estratégico. Entonces, podemos encontrar sistemas de información, por ejemplo, para la parte de compras, hay sistemas que son portales B2B, business to business, para, por ejemplo, poder colocar alguna solicitud de requerimiento y los proveedores con su cotización. Igual, los RPs también tienen para poder manejar toda la parte de las compras, para colocar cotizaciones, para colocar la orden de compra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es a nivel de transaccional, o sea, registrar una solicitud, una cotización, registrar una orden de compra, eso es transaccional. Pero después yo cuando analizo la información para tomar decisiones, pues los RPs también tienen información para toma de decisiones a unos niveles más abajo, ¿no? En la parte de producción también podemos encontrar software para planeamiento y control de producción, donde puedo registrar las órdenes de trabajo, pero también es a nivel transaccional, pero a nivel de toma de decisiones yo podría tener ya mapeado todo mi plan de producción de todo el mes para cubrir la demanda de las ventas que me están solicitando, ¿no? Entonces, y tomar decisiones y decir, esto sí entra a producción esta semana, esto entra la otra semana, decisiones. Igual los software ERP también tienen módulos de manufactura en el cual pueden soportar la operación de producción y controlar tanto transaccionalmente como toma de decisiones. También hay software para planear los requerimientos de materiales. O sea, lo que quiere decir es que si yo planeé lo que voy a producir en las próximas 3 semanas, a nivel de SKU, o sea, a nivel de insumos, ¿cuánto es? Porque le tengo que pasar yo como producción, si estoy planeando en las próximas 3 semanas producir estos artículos, tengo que pasarle el listado de requerimientos con anticipación a la de logística para que lo vaya a comprar. Y peor todavía, si es que fuera importado los insumos. O sea, quiere decir que el sistema MRP de alguna manera está bien fuertemente conectado al plan de producción. Luego, para la parte de almacenes, ya cuando ya produje los productos terminados, pues hay sistemas ERP que manejan todo lo que son almacenaje, o sea, todos los inventarios, y con eso pueden controlar tranquilamente. Pero si la operación de repente es muy compleja o de repente el negocio es un negocio tipo operador logístico, ya requiero un software un poco más potente, que es un WMS, que me permite manejar muchas reglas de negocio para diferentes realidades de diferentes clientes, porque el negocio de un operador logístico es brindar el servicio terciarizado de logística, ya sea almacenaje, ya sea transporte, ya sea desaduanaje, etc. Entonces, un WMS es un software especializado en el manejo del transporte. Al mismo tiempo, también puedo trabajar con software. Algunos negocios requieren optimización de carga, porque si tengo una operación que trabaja zapatillas estandarizadas en caja, pues me interesa que la unidad vaya lo más llena posible para que mis costos unitarios de flete sean menores. Por otro lado, tenemos transporte. Hay módulos de RP que tienen módulos de distribución para controlar el flete y poder pagar al transportista. Pero al igual, si yo soy una empresa de transporte, necesito un software especializado para transporte y eso es el TMS. También al mismo tiempo tenemos lo que es GPS, hay diferentes variedades de software de GPS, software CMMS, que son software para lo que es el control del mantenimiento. Las empresas de transporte sobre todo tienen flota propia y pues tienen que cuidar la vida útil de sus unidades, si no los costos se le disparan, ¿no? Pero si yo soy una empresa que comercializa y terciarizo con el transporte, probablemente a mí como empresa no me interesa tener un software de este tipo, ¿no?
Igual consola de prevención de riesgos, sobre todo, por ejemplo, si soy una empresa que está yendo en las rutas de provincia de Perú, donde hay muchos lugares con mucho riesgo, ¿no? Entonces hay que identificarlos, ¿no? Telemetría, el poder visualizar a distancia las variables de conducción, el consumo del combustible, temas que están muy relacionados al tema de transporte. Y entre almacenes y transporte he puesto una YMS, que es un yard. Yard significa patio y lo vamos a ver más adelante, ya que trabaja con una sincronización entre las dos. La parte de distribución estamos enfocando que es ya la llegada al consumidor final. Y para eso podemos contar con software de última milla para el control de justamente de ese tramo que hay hasta que se entrega al consumidor final o al cliente final y poder llevar el traqueo si se entregó exitosamente, si se entregó parcialmente, si se rechazó totalmente, por qué motivo. Y es un software que vamos a comentar ahora. Y planeamiento y optimización de rutas porque quiero buscar la ruta óptima, la ruta corta, ¿no? Y en la parte de los canales, pues igual los portales de business to business, los sistemas de POS, punto de venta, y el tema del e-commerce, que es un canal nuevo. Bueno, es un canal que ya tiene trabajando mucho tiempo, pero ahora pues por temas de la cuarentena y el coronavirus se ha impulsado tremendamente, ¿no? Entonces he tratado más o menos de poner algunos de los principales soluciones que podría haber por cada una de ellas. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre los software, los XMS. Los he bautizado así, no existe esa palabra XMS, pero para un poco entender, oye, ¿cuál es la diferencia entre un RP, un WMS? Escucho TMS, IMS y estoy confundido. Entonces, lo que es un RP, que es lo que generalmente es lo que más se escucha, si yo soy una empresa que comercializo productos. Entonces, yo compro a mi proveedor, recibo los productos, los almaceno y los despacho. O sea, necesito control de inventarios. Transformo los insumos a producto terminado. Le pago al proveedor que me trae los insumos. Vendo. Le ofrezco al cliente, guardo información de la relación con el cliente, CRM. Vendo a través de canales de distribución. Tengo POS. Todo ese tipo de dinámica y de procesos de negocio son controladas con RP. Entonces, y quizás algunos dirán, pero si yo terciarizo la parte del transporte, ¿necesitaré las otras cosas que he hablado, WMS, TMS? No, como empresa comercializadora no la necesito. Pero si yo fuera una empresa de transporte, probablemente a mí sí me interesa entrar a un control más fino. ¿Okay? Entonces, marcas conocidas, pues hay muchos RPs en el mercado, ¿no? Entre las más conocidas SAP, Oracle, Dynamics, pero finalmente todas convergen en que tienen módulos para todas las funciones que hemos mencionado, ¿no? Compras, manufactura, inventarios, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, acá en esta lámina trato un poco de bosquejar las diferencias entre los software. Entonces me voy a lo que es TMS. En el caso mientras que en el RP soporto los procesos generales de cualquier empresa, toda empresa compra, almacena, fabrica, vende, en un TMS me enfoco exclusivamente a los procesos de una empresa de transporte. Recepciono órdenes de transporte, las programo, qué unidades voy a utilizar, qué conductores, ejecuto la programación, la salida de los viajes, etcétera, etcétera. Si le di plata, el mantenimiento, el combustible, las cuentas por cobrar, etcétera. Eso es un TMS. Un WMS, lo mismo, pero a procesos específicos de un almacén. ¿Recibe, almacena y despacha igual que el módulo de inventarios del ERP? Sí. Pero el WMS te soporta muchas más reglas de negocio que te permitan pues controlar las complejidades que un operador logístico tiene. Entonces, un operador logístico puede recibirte a un cliente que te maneja comercialización de ropa y otro que te maneja consumo masivo con productos refrigerados. Entonces, las reglas de almacenamiento son totalmente distintas. Por ejemplo, de alimentos manejará FEFO para
despachar lo primero que se va a expirar, ¿no? Y una serie de reglas inteligentes que pues en el lado de los RPs no lo desarrollan tanto porque no requieren ese nivel de especialización. ¿Ya? Igual pasa con el TMS para el lado de transporte y el WMS para el lado de almacén. Y el famoso YMS es un Yard Management System, que es un sistema de control de patios. Entonces, para entenderlo un poco, la de aquí, vamos a la siguiente lámina y le explico así. ¿Qué empresas necesitarán un yard? Por ejemplo, un depósito de contenedores, un centro de distribución inmenso que tiene muchas puertas de entrada y salida. Entonces tenemos diagramado aquí cada uno de los almacenes y cada puerta es un gate que está codificado y en consecuencia yo podría programar la placa tal, va a ser un despacho, o sea, va a recoger mercadería del centro de distribución. La placa B va más bien a dejar mercadería. Entonces voy programando y si hay cola, tengo lugares donde puedo ir almacenando como un parqueo, ¿no? Y cuando le corresponde el turno, le dirá unidad tal, ubícate en el gate tal. Eso es un sistema de control de patios. Aunque parezca increíble, si estos tipos de sistemas te ayudan bastante a evitar accidentes, hay muchos atropellos de riesgo de atropello de personas en este tipo de operaciones, robos. Una unidad se puede poner en un gate no autorizado y por ahí en combinación pueden robar mercadería. Entonces, empresas como los puertos, los terminales de depósito de contenedores requieren este tipo de solución, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la parte de transporte. Voy a hacer un zoom más a detalle. ¿Qué pasa si yo administro el transporte? Pues, ¿qué tipo de tecnologías podría yo utilizar, ¿no? Entonces, ya hablé del TMS, pero hablamos de una serie de software y tecnologías que pueden trabajar en combinación, ¿no? Y de igual manera, el WMS, que es el almacén, se tendrá que interconectar con lo que es el TMS. Entonces, acá uso esta lámina un poco para diferenciar los alcances que hay entre un RP y un TMS. Si yo soy una empresa comercial, pues con mi RP me basta y me sobra y estoy bien. O sea, yo puedo analizar a nivel corporativo, a nivel de cada empresa, a nivel de cada negocio, puedo analizar mis rentabilidades. Entonces, les pongo un ejemplo, un grupo corporativo que tiene una empresa que es un aeropuerto, otra empresa es una distribuidora y el otro es un operador logístico. Pues tiene su RP para analizar a nivel corporativo la rentabilidad de cada una de las empresas y los negocios. Pero yo como negocio ya, específicamente como operador logístico y específicamente como responsable de transporte, yo necesito mayor nivel de información. Si yo tengo una flota de camiones y cada una es una flota minera, la otra es una flota de distribución local, yo necesito saber la rentabilidad por flota. Otra dices, oye, yo voy a la mina, pero yo tengo pues una me voy a Antamina, el otro me voy a Las Bambas. Cada ruta es una rentabilidad diferente, es una realidad diferente, los gastos, los costos son diferentes, las llantas se desgastan de manera diferente, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también me interesa saber rentabilidad por ruta para determinar en qué rutas tengo ganancia y en cuál estoy perdiendo, ¿no? Para ver cómo negociar o dejar de dar el servicio en esa ruta si es que no me conviene. Y por último, rentabilidad por vehículo. Quiero llegar a ese nivel porque tengo un camión que constantemente para en mantenimiento y está saque y saque repuestos. Mejor me conviene detectarlo a tiempo y lo vendo y compro uno nuevo si es que no me está rindiendo. Entonces, cosas de ese tipo, que es un ejemplo que les pongo, puedes encontrar en un TMS. Lo mismo te va a pasar si por la parte de almacenes, cuando requieres un mayor nivel de detalle. Entonces, eso es un poquito también a nivel de información lo que diferencia uno de otro. Ahora, en un RP también podría yo llegar a estos niveles de detalle, pero tendría que comenzar a ir abriendo como centros de costos a un nivel y esta parte de las rutas, de las flotas, de los vehículos es bastante dinámica. Entonces, para quien ve la contabilidad, pues sería muy complicado llegar a unos niveles bien finos con los cuales un negocio logístico quiere analizar, ¿no? Pero con los tiempos los RP se están especializando más y les diré que ya se está prácticamente
diluyendo en algunos casos la línea, ¿no? En alguno de los puntos. Y bien, aquí les presento, por ejemplo, un TMS, que es un software de operación de transportes, enfocado desde sus procesos principales, procesos operativos. Voy a cambiar el color para que se vea. Procesos de operaciones, procesos de soporte, de administración, gerencial. En la parte operativa, todo lo que ven los procesos operativos de la empresa de transporte. Aquí estamos hablando de que acá hay transaccionales, como que también hay información para toma de decisiones. En la parte de soporte es, oye, todo el mantenimiento, el combustible, todos los repuestos que gaste, las llantas, los conductores, todo eso es soporte. La administración, lo que toda empresa tiene, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rentabilidad, análisis, contabilidad, etc. Información gerencial, acá viene el tema. ¿Qué hago con toda la información transaccional que ha generado los 3 módulos aquí? ¿Qué hago con toda esta información que se ha generado aquí? Pues yo puedo generar mis tableros de control, mis balance scorecard, proyecto de Business Intelligence para comenzar yo a medir cómo va la empresa, ¿no? Puedo tener indicadores financieros, si se está cumpliendo el presupuesto, si estoy, por ejemplo, haciendo un uso correcto de mis llantas para un negocio de transporte es importante, el rendimiento de combustible, etcétera, etcétera. O sea, cada empresa, cada negocio tiene y construye sus propios indicadores dependiendo de lo que le interesa medir, y lo que le interesa medir obviamente va a seguir a una estrategia del negocio. Pues bien, esta parte la voy a saltar rápido. Por ejemplo, un software TMS en la parte de operaciones te permite controlar todos los viajes y te permite controlar eventos, ¿no? A qué hora salió, a qué hora llegó, si se entregó o no se entregó, etcétera, etcétera. De alguna manera los software me deben permitir a mí ver si soy una empresa de transporte, si estoy cubriendo la cantidad de venta que tenía proyectada, ¿no? O sea, puedo tener mis dashboard o tablas de información, y también puedo hacer mi control con celular, ¿no? O sea, hay sistemas que te permiten manejar. Por ejemplo, aquí, esta es una lámina que me gusta bastante y justamente fue trabajada en una visita que vino un director de un grupo corporativo en el cual yo trabajaba y yo hacía la presentación, y con el dueño del negocio me dice, ¿qué te parece si implementamos la calaverita? Por eso he puesto la calaverita ahí. En una empresa de transporte, el principal activo no solamente son los vehículos, sino es el personal. Y entonces las empresas de transporte caen fundamentalmente porque caen en el sentido de que a veces no le toman mucha importancia al control documentario. O sea, todos sabemos que si nosotros vamos por la ciudad y si conducimos carro y tenemos la licencia vencida, nos cae una multa. Peor es para una operación de transporte porque te paraliza en ese momento la entrega, no cumples con tu cliente, puede rechazarte la venta simplemente, o simplemente quedas mal. Entonces, algo tan sencillo de controlar como es la licencia de conducir, comienza a crecer en complejidad cuando tienes a un conductor que pues te maneja 7, 8, 9, hasta 20 documentos que hay que controlar su vigencia. Porque si yo soy un conductor que, por ejemplo, estoy conduciendo combustible líquido, yo tengo que tener cursos de material peligroso. Entonces, y eso tiene una vigencia. Entonces, el sistema, meterlo en un sistema te ayuda mucho porque como parte de la administración de la flota, que el sistema te avise cuando está próximo a vencer y te puede avisar con un semáforo verde si está bien, te lo ponen amarillo cuando falta de repente un mes para que venza los documentos, te ponen rojo cuando ya faltan 5 días para vencer. ¿Y cuando sale la calavera? Cuando ya venció. O sea, la calavera significa, señor, si tú sales a operar con ese vehículo o con ese conductor estando en calavera, es tu responsabilidad si pasa algo. Entonces, algo tan sencillo como esto es un ejemplo muy simple de un sistema para la toma de decisiones tácticas, ¿no? No es estratégico, pero sí es táctico porque ayuda a minimizar el riesgo.
Y eso todos estamos en condiciones de poder diseñarlo y definirlo y solicitarlo al área de sistemas. Generalmente el área de sistemas está esperando que les digan qué hay que hacer, pero ustedes sí conocen el negocio, entonces ustedes son los que tienen que buscar sus mecanismos para tomar la decisión. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es algo de lo que es las tecnologías de GPS. Y aquí empezamos un poco por diferenciar lo que es un call center de un centro de control. Un call center son operadores de telefonía y que registran transacciones en el sistema, efectúan y reciben llamadas. Son islas independientes de trabajo. ¿No? Puede ser que estas dos personas pertenezcan a una empresa, esta trabaje de otra empresa y así, ¿no? Y trabajan transacción por transacción. Diferente es un centro de control de una empresa logística, que en la cual tiene su flota de unidades, ya sea flota propia o tercera, y están monitoreando la flota, están viendo en las pantallas por dónde están, para eso usan el GPS, controlan si hay anomalías, si están desviando de la ruta, si es que, por ejemplo, es una unidad que transporta mercadería valorada, activar un protocolo de emergencia si hay un robo. Al mismo tiempo, te permite analizar información para identificar comportamientos indebidos y poder prevenir los riesgos. Aquí sí trabajan en equipo, ocurre un problema y todos van a mirar la pantalla arriba. A ver qué pasó, ¿dónde está? Ocurrió un siniestro, se cayó el camión que llevaba mercurio al río. ¿Qué pasó? ¿A qué velocidad estaba yendo? Trabajan en equipo. ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué poblado está cerca? ¿Qué hay que hacer? Control de derrames, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una diferencia entre implementar un centro de control de tener un call center. Pues bien, la tecnología GPS te permite, pues, teniendo un chip en la unidad, te permite estar constantemente monitoreando la ubicación y no solamente la ubicación, ya cada vez es más sofisticado y puedes ver, por ejemplo, a qué velocidad va, si has hecho giros bruscos, si estás bajando, por ejemplo, en una pendiente con neutro, eso, por ejemplo, es un comportamiento de riesgo. Entonces, los software te van a permitir ver esa información y lo que se busca acá no es quedarse mirando por dónde va cada unidad, ¿no? Porque si no te van a faltar ojos, porque una unidad se te va por un lado y la otra por otro lado. La idea es hacer una gestión por excepción y implementar alarmas en las cuales cuando no se cumple las reglas, te avise para que tú puntualmente vayas y veas la unidad que está incumpliendo. Me ayuda para cosas como, por ejemplo, definir zonas de riesgo en el Callao. Ese es un mapa del Callao. Y defino las zonas rojas, son zonas de riesgo. Y que las unidades ya saben por dónde tienen que entrar. Pero si una unidad se está desviando de una zona de riesgo, ¿qué creen que está pasando? Está pasando, pues, que probablemente se ha subido alguien, lo ha apuntado con una pistola y se está llevando el camión a una zona de riesgo. Entonces hay que activar un protocolo de emergencia. Entonces los sistemas, en este caso de GPS, te permite actuar en tiempo real y tomar la decisión, ¿no? Y otro punto importante es que me permite a mí, si yo amarro el GPS y lo meto a una base de datos y trabajo Business Intelligence, yo puedo identificar, además de la estadística que se busca para establecer acciones correctivas y preventivas, lo que me interesa es ver el comportamiento del conductor. O sea, si he tenido fallas mecánicas, yo quisiera saber, por ejemplo, si he tenido siniestros de choque, ¿por qué fue? ¿Por exceso de velocidad? Ya, a ver, sácame un ranking de excesos de velocidad por conductor. Y acá, por ejemplo, en este ranking identifico que Juan y Pedro son los que han tenido en el mes mayor cantidad de excesos de velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llamarlos y tengo que establecer una gestión y decirles, señores, capacitarlos, preventiva, y si ya no hacen caso, ya viene la correctiva, ¿no? Y entonces, si esta información no viene, o sea, no se gestiona a partir de los GPS, no se puede hacer. Entonces, hay muchas empresas que creen que ya compras el GPS, lo dejas en el televisor corriendo y ya está funcionando. Y no hacen ningún tipo de gestión con la información, entonces prácticamente estás pagando por nada. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con todos los sistemas. O sea, si no utilizas la información y no la analizas y no tomas decisiones,
estás registrando transaccionalmente nada más, pero no te sirve para más. Ya, igual también sistemas para prevención. Este es un sistema, por ejemplo, que se hizo para capacitación al conductor. Se le pasaban los principales riesgos en la ruta en cual iba a ir, ¿no? Para que los tenga en cuenta en la mente antes de salir, ¿no? Control de accesos también, o sea, cuando hablábamos del tema del vencimiento documentario de la calaverita, ya esto de alguna manera es como que la pantalla de vigilancia y el vigilante dice, a ver, está programado que entra al centro de distribución un camión, pongo la placa y veo quién es el conductor y me comienza a decir, oye, pero este conductor que has asignado por si acaso tiene documentos vencidos, él no puede ir, cámbienlo, cambien de conductor, póngame otro que sí pueda, porque si no me corro el riesgo de que me paren la entrega, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo se pueden ir tomando acción en base a sistemas de información. Por otro lado, para el mantenimiento, también se tienen cosas, aquí en el tema del mantenimiento, cuando uno implementa el sistema de información, a veces tienes que romper muchos paradigmas. Y en el caso del transporte, más que en almacenes sí se tiene un concepto bien definido de que está automatizado, pero en caso del transporte se cree pues que es el conductor que se sube y no tiene nada que ver con un sistema. Pero el día de hoy, pues, el paradigma que hay que romper y los jefes de mantenimiento tienen que ver es que no es lo mismo si yo te manejo una flota de 5, 10 camiones, 15 camiones, a que te maneje una flota de 100, 200 camiones. Entonces, ya la forma de control es diferente. Si no lo controlo adecuadamente apoyado en software, los costos son carísimos. Entonces, ¿y para qué yo quiero controlar eficientemente el mantenimiento? Para evitar que sucedan estas cosas. Aquí hay un comportamiento de riesgo porque estas personas que están empujando el camión cuando lleguen a la curva ciega, probablemente si viene otro que está distraído, ahí va a haber un accidente, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces, y además que ya saben que incumplo con la cita que tenía programada con mi cliente. ¿Y también para qué sirve? Para yo medir mis costos. Si yo tengo una unidad que, por ejemplo, en todo el mes se ha pasado 14 días en el taller, ¿qué está pasando? O sea, quiere decir que solamente del día 15 al día 30 ha producido venta. Entonces, yo pago una depreciación mensual, una amortización por mis unidades, porque las he sacado por leasing, y pues si las tengo paradas, yo tengo que comenzar a controlar un indicador de disponibilidad, ¿no? Para saber qué unidades sí están rindiendo y cuáles no, para tomar una decisión, ¿no? Entonces estamos hablando de que es información que se va trabajando. Aquí, por ejemplo, vemos una empresa de transporte que tiene pues muchos camiones y asignados a diferentes proyectos. Y yo podría tener como, así como tengo una línea de vida de un paciente que está en cuidados intensivos, yo puedo tener una línea de vida de la disponibilidad mecánica de mis flotas. En consecuencia, yo veo que una está en verde, otra está en amarillo y una que está en rojo. O sea, la de rojo quiere decir que, y vemos que hay muchos valles de presiones que constantemente se ha estado cayendo, está entrando a taller. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de información de acuerdo a la pirámide del sistema de información es esto? Es táctica para tomar decisiones, o sea, es toma de decisiones. O sea, yo mirando esto tomo decisiones y veo mi principal atención debe ser con esa flota roja. ¿Qué unidades son? ¿Cuál es la que se está cayendo? ¿O cuáles son las que se están cayendo? Para analizar qué está pasando ahí, ¿no? Entonces vieron, entonces en vez de estar viendo todo el universo, veo solamente el problema. Ahora, ¿y qué pasa con un vehículo que está patinando sobre agua a velocidad? ¿Qué pasa si tiene poca cocada? ¿Qué va a pasar con esa unidad? Que si entras a una curva y está así mojada, la unidad probablemente el vehículo va a seguir de largo y se va a terminar estrellando. Entonces, la cocada, pongo acá este ejemplo, le da mayor resistencia y adherencia al piso. Si tenemos un botín que tiene una cocada ya desgastada, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a resbalar. Entonces, lo mismo ocurre con los vehículos. En consecuencia, en los vehículos, parte de los procesos de soporte operativos es la medición de la cocada. Y este es un proceso tan manual
tan abandonado en el mundo de los sistemas de información que se controla en papel. Algunos lo meten en Excel, pero el Excel no habla, salvo que le comiences ya a meter más inteligencia. Y entonces yo puedo usar sistemas de información en la cual yo por cada unidad comienzo a controlar cuál es la cocada remanente de cada llanta. Y si ustedes pueden ver, acá me dice de color verde, está bien, amarillo, ya está comenzando a desgastarse, y si es rojo es porque ya hay que cambiarla o hay que reencaucharla, ¿no? Esto, por ejemplo, es información transaccional, registrar las cocadas de las llantas. ¿Dónde se vuelve táctico? Cuando yo comienzo a pedirle consultas como este tipo. Indícame qué unidades tienen llantas en rojo, o sea, con cocada en rojo, porque esas son las que yo tengo que cambiar porque se produce un riesgo en mi operación si yo opero así. Entonces se dieron cuenta cómo en un mismo sistema yo puedo cambiar de información transaccional a táctica, a toma de decisiones. Entonces, para eso sirven los sistemas, ¿no? Entonces, generalmente las empresas, no generalmente, pero hay ciertas empresas que se quedan solo en la parte transaccional. Y dicen, me he gastado un montón de dinero en sistema de información y al final sigo trabajando en Excel. Claro, porque en Excel comienzas a trabajar lo que no tiene la parte transaccional, que es la toma de decisiones. Entonces, pues tienes que trabajar la parte en que en los sistemas que tú adquieras o construyas, diseñes en el plan completo, oye, ¿qué sistemas de soporte para la toma de decisiones vas a tener? ¿No? Y acá, por ejemplo, en esta pantalla, poder identificar qué conductores son los que manejan mal y frenan constantemente, pues si me están malogrando las llantas, ¿no? Otro punto importante para los que manejan RP y tienen ahí sus inventarios. Un dueño de una empresa de transporte dice, mira, yo tengo una flota de 300 camiones, me gasto un montón de plata en repuestos, 1 millón de soles al mes en repuestos, y realmente yo no sé si me están robando, qué está pasando, porque yo no sé si lo están usando todo en mis unidades. Así es la realidad cuando vas al campo, ¿no? Y entonces tú que dices, oye, mira, ¿qué tienes de sistemas, ¿no? O sea, si tú tienes RP, pues hay que tener la disciplina para que todo entre al sistema y se despache con el sistema. Entonces, si yo veo acá en este ejemplo, yo veo los consumos del mes y me doy cuenta que aquí hay un kit de embriague, por ejemplo, que ha tenido, se ha usado 16 veces. Si le doy, entro a un nivel de detalle más abajo, me doy cuenta que en el mes se han usado, hay una unidad, la 423, que ha usado 2 veces el kit de embriague. Qué raro que en un mes le cambie 2 veces el kit de embriague. Está raro, ¿no? Y yo puedo entrar y llego a un nivel de detalle que me da nivel de orden de trabajo, qué orden de trabajo se ha llevado el kit de embriague. Entonces veo que se sacó en un día X y 2 días después también sacaron el kit de embriague. Entonces, dígame usted, si usted trabaja solo en Excel o en papelito y en cuaderno, alguien se daría cuenta que están sacando 2 kits de embriague para la misma unidad. Entonces, así te roban. Entonces, los sistemas de información justamente te permiten analizar y te permiten detectar situaciones como estas, ¿no? Esto es, por ejemplo, también toma de decisiones. Voy a avanzar un poquito a otros temas, como por ejemplo la optimización del transporte. ¿Cuál es la idea de una optimización del transporte? Es, si por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una empresa que comercializo productos y yo tengo mis propias unidades. Por ejemplo, tengo camionetas para hacer la entrega de mis productos. Entonces, en consecuencia, yo les pago al conductor, pago combustible, y a mí me interesa que cuando yo mande a entregar los productos, pues se entregue la mayor cantidad de productos porque eso va a generar venta y al mismo tiempo con el menor cantidad de viajes porque eso significa menos combustible, menos costo del personal. Ya, entonces ahí, por ejemplo, me interesa, si yo tengo un volumen muy grande, que el sistema me pueda indicar cuál es la mejor ruta para poder hacer las entregas, para evitar que el camión A vaya a Miraflores y el camión B también vaya a Miraflores. Pude haber llevado en una sola camioneta lo que se va a Miraflores. Y entonces, como los pedidos son abundantes, pues yo puedo usar un sistema que maneje complejidades como, por ejemplo, ventanas horarias, que la tienda de Miraflores atiende de 9 a 11, te recibe de 9 a 11, pero la otra tienda de Miraflores, la B, te recibe de 4 de la tarde a 6.
En consecuencia, el sistema buscará, en vez de mandarte una unidad que esté temprano en una y se quede sin hacer nada esperando a la otra, yo puedo agarrar y buscar la mejor combinación posible para que cumpla restricciones de ventanas horarias, restricciones de capacidad de los vehículos, tratando de buscar la mayor eficiencia en carga o la menor ruta posible, ¿no? Entonces, eso es el software optimizador de rutas. Entonces, una vez que el software te da las rutas óptimas, yo lo que puedo hacer es le paso esa información al WMS o al sistema de almacenes para hacer el picking por ruta. O sea, el picking es el hecho de ir al estante, sacar los productos terminados. Entonces, en vez de sacarlo desordenadamente todo lo que se va a despachar al iniciar el día, lo saco, esto es lo que va a llevar el camión 1, esto es lo que va a llevar el camión 2, esto es lo que va a llevar el camión 3. Entonces ya comienzo a optimizar mi manejo logístico en lo que es la entrega. También hay software para optimización de la carga. Entonces, la idea aquí es que el camión vaya lo más lleno posible. Porque si yo pago, vamos a suponer que este es un transportista terciarizado. Y si yo le pago supongamos, por día completo, por día de trabajo completo, y si el camión va lleno a la mitad, su costo va a ser mayor a que si mando el camión completo, ¿no? Porque yo le pago a él por día completo. Entonces, en ese tipo de condiciones a mí me interesa maximizar la carga. En consecuencia, puedo valerme en software que me permiten definir cómo voy a ordenar la paleta que se va a poner en el camión. Entonces, eso es lo que me permite, ya, eso es lo que me permite diseñar antes de hacer la carga. Entonces, una vez que ya he hecho acomodado de la mejor manera, pues yo comienzo a hacer la carga en el almacén y los almaceneros van a cargar de acuerdo a como el sistema le está proponiendo cargar. Entonces, no todos lo necesitan, solo ciertos tipos de operaciones, por ejemplo, que trabajan con cajas estándares, pueden hacer eso, ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, no necesitan porque su forma de pago es muy unitario, le pagan por caja. Así que si por camión, por más grande que sea, si la unidad es va cargada a la mitad, ellos van a pagar lo que es cada caja, ¿no? Pero pues llegar a un precio por caja tampoco no es fácil, es muy variable, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema de sacar costos y ver la manera de que no pierda la empresa, ¿no? Entonces existen software para optimizar la carga. Y vamos a hablar de un concepto que ahora está tomando mucha importancia, lo que es la última milla. ¿Qué es la última milla? La última milla es el poder llegar al consumidor final, al punto final del producto. Y generalmente este proceso era, por ejemplo, usted compra una refrigeradora, se lo llevan a su casa, le entregan la guía, usted la firma, ¿no? Acá está la guía, usted la firma. Y esa guía física en papel, usted la tiene que retornar al centro de distribución, el centro de distribución lo tiene que compaginar, la tiene que escanear probablemente, y después la tiene que entregar a la empresa para que la empresa verifique que efectivamente el cliente final ha recibido la refrigeradora y con eso recién poder cobrarle. Entonces, imaginan que en un día entregues 500 o 1000 puntos, tener que escanear todo eso es muy complicado. Y eso se llama la preentrega, el POD. Entonces ya existen soluciones de última milla que lo que te hacen es tú puedes definir lo que va a llevar cada camión y el conductor en celular recibe, en vez de que recibas una hojita en la que escrito a mano, en que le dice punto 1, tal dirección, punto 2, tal dirección, punto 3, tal dirección. En el celular ya tienes el plan y con ese plan puedes tú entrar a entregar. El conductor llega al punto 1, entrega, marca la entrega, le toma foto a la guía con el cual ha sido firmado y eso inmediatamente en tiempo real está llegando al centro que está monitoreando. Y eso quiere decir que si ya está la liquidación en tiempo real, ya yo puedo cobrarle a mi cliente. Por si acaso, mira, todo esto ya te entregué. Entonces, la optimización de procesos que te produce un software última milla es impresionante. También te sirve como control de GPS adicional.
sino que esto de acá es el GPS, lo va a brindar la señal del aplicativo que está en el celular. Entonces también tú puedes llevar el control de cómo van siendo las entregas en un software de última milla. ¿Ok? Entonces, hay software de última milla, hay diferentes soluciones de última milla. Yo he trabajado con tres. eh, Hay algunas que, por ejemplo, son completas porque vienen adicionalmente de lo que es la última milla y la prueba de entrega con ruteo. Entonces el ruteo me permite a mí, ya lo que le había hablado hace un rato, los software de optimización y ruteo de la ruta corta. Entonces hay software de última milla que ya vienen con ruteo, ¿no? Entonces, de alguna manera me permite a mí hacer rápidamente las rutas y una vez que ya están planeadas las rutas ya no tengo que sacarlas y mandarlas a otro sistema, sino ahí mismo nada más ejecuto la ruta, comienzo a entregar con el celular. Aquí, por ejemplo, les quiero hablar de una herramienta de planeamiento y optimización que es mucho más avanzado. O sea, así como les hablaba del mundo de los sistemas de almacenes, el WMS, en los software de ruteo, hay los software de última milla que tienen ruteo. El ruteo está orientado hacia empresas que hacen distribución de productos, tipo e-commerce, retail, ¿no? Entonces son tipo donde las variables logísticas son bastante conocidas como la ventana horaria, la capacidad ya sea en kilos, en metros cúbicos, en cajas, la capacidad de las unidades vehiculares, etcétera, etcétera. Pero ya hay ciertos tipos de negocios que requieren unas reglas mucho más elaboradas. Y entonces, por ejemplo, aquí aplicamos una solución de planeamiento que lo implementamos en una empresa de transporte de valores aquí en Perú. Por ejemplo, este es un software gringo y que tenía todo tipo de variables, ¿no? Entonces, dependías hasta del tipo de unidad que llevaba, por ejemplo, monedas, no es lo mismo, o no tiene el mismo blindaje que una que lleva billetes, la especialización de los conductores, hay un sinfín de reglas, donde hay software realmente muy especializados para lo que es el ruteo, ¿no? Pero para lo que es e-commerce, hay soluciones más simples, y que se pueden trabajar para la necesidad que se tiene, ¿no? Entonces, pero finalmente la funcionalidad es la misma, hacer un planeamiento y hacer la ejecución de la ruta y el control. Pues bien, ya un poco que me salí del transporte y subo nuevamente de nivel macro hasta el tema de supply chain. Y ya vemos cosas más que tácticas, vemos temas estratégicos. ¿Cómo me puedo yo basar en software, por ejemplo, para definir mi territorio de ventas? O sea, yo soy una empresa que, por ejemplo, tiene vendedores y los vendedores salen a la calle. ¿Y cómo puedo hacer para que repartirlos adecuadamente para que se visiten todos los puntos? O sea, porque si yo lo hago a mano y es muy complejo y tengo demasiados vendedores, puedo tener casos en que una bodega es visitada por dos vendedores y hay otros puntos que casi nunca se visitan. Entonces hay software que te ayudan a planear justamente el territorio de venta, se llama Territory Planner, y por ejemplo te permite hacer escenarios de simulación y en la cual te puede decir, mira, puedes cumplir todos tus territorios de venta y acá te los va poniendo en este grafiquito, ¿no? Voy a pintarlo. En este grafiquito vemos que cada colorcito es un territorio de ventas, ¿no? Y para esto trabaja con información histórica que se le ha cargado a la venta, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones, por ejemplo, ya están enfocadas a un nivel más estratégico. Ahora, eso es un tipo de software, ¿no? También tenemos uno que sirve, por ejemplo, para ver la cadena de suministro óptima. Y estamos hablando de la cadena de suministro, es decir, para los que importan, dices, mira, yo importo en Shanghái, lo voy a sacar por el puerto tal, o sea, hago una ruta local hasta el puerto, de ahí lo saco en barco hasta el otro puerto y de ahí al otro punto y de ahí llega a Miami, de ahí en Miami lo embarco en avión. O sea, tú defines una ruta
de tu cadena de suministro para traer tus productos que has importado. Entonces, este tipo de software te permite a ti generar diferentes escenarios de cadena de suministro en la cual tú puedas analizar pues cuál es mi ruta de cadena de suministro más corta, ¿no? Entonces, este tipo de software son para escenarios de planeamiento de largo plazo, ¿no? O sea, no estamos hablando de planeamiento del día a día como con el anterior que te mencionaba de planeamiento de rutas, optimización de carga, ¿no? Esto ya es, encuentra tu ruta óptima y pues y en base al histórico anda viendo cómo se desenvuelve y podrías inclusive cambiar si cambian las variables y las condiciones. Entonces son tipos de software especializados para todo lo que es este manejo de cadena de suministros. Ya, por supuesto, estos software, por ejemplo, no se encuentran con facilidad en el mercado peruano, pero sí se implementan con representaciones, ¿no? Son software, por ejemplo, Lamasoft es en este caso la propietaria de este tipo de software y su sede está en Estados Unidos. Y pues cuando nosotros hemos hecho proyectos, hemos traído consultores, ya sea estadounidenses o de otros países, para que implementen, ¿no? Entonces, pero esto es para un planeamiento estratégico a más largo plazo, ¿no? Bueno, ya para terminar, pero espero no aburrirlos. Finalmente, el mensaje que quisiera dar es que ahorita estamos en una época de coronavirus y y el tema de la cuarentena ha impactado a muchos negocios a tal punto que ha afectado seriamente su existencia. Y muchas empresas han comenzado, a medida que pasaban las semanas, han comenzado a ver, oye, ¿qué tengo que hacer para hacer una transformación digital? Entonces, de por sí hay que saber que no es lo mismo hacer una transformación digital de los procesos de la empresa que generan valor en una situación tranquila, en un escenario de mediano plazo, o sea, teniendo 6 7 meses, que de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no te da opción a pensar, ni a planear nada, ni a construir nada. O tienes que hacer o mueres. Que es prácticamente lo que le ha pasado a los colegios particulares y donde veías a los profesores trabajando de noche, pasando a digital todo lo que tenían en papel. Entonces, lo mismo pasa aquí. Como en este gráfico, normalmente yo hago mi comercialización, tengo mi tienda con mi sistema POS, el consumidor viene, quiere una refrigeradora, coloca el pedido. Y el pedido lo que hace es por una interfaz entre este sistema, se comunica, le pasa la transacción, este sistema transaccional, el POS, le pasa el pedido al sistema ERP de la empresa y el sistema ERP de empresa, si por ejemplo la empresa trabaja con un operador logístico porque no tiene almacenes, le pasa el pedido al operador logístico, el centro de distribución, el centro de distribución lo recibe en su sistema de almacenes y se le pasa al sistema de distribución para que vaya programando las unidades que va a necesitar. Cuando ya se pica y se va a entregar, la unidad comienza a hacer seguimiento con un sistema de última milla y el cliente, hasta ahí, un sistema de última milla hasta que se entrega el producto. Hasta ahí es el flujo tradicional. Pero ahora queremos implementar que una persona, estando en su computadora, pues desarrollar un sistema e-commerce con catálogo virtual, donde la persona con carrito de compras, y finalmente que ese pedido entre a todo el flujo que ya he explicado. Pero con la salvedad que este cliente espera saber dónde está mi pedido. Este cliente es muy exigente, necesita saber en toda la cadena en dónde está. Y finalmente, cuando entregué, hasta ver la foto de la firma con que he entregado. Porque yo podría estar comprando desde mi casa y lo entrego en otra dirección. Y si de repente me dice que no se pudo entregar, hasta la foto de la fachada para saber qué ha sido. ¿Ya? Entonces, este tipo de implementación de e-commerce, muchos se centran ahorita en estas épocas que están corriendo, están pensando en esto. ¿Y el resto? O sea, atrás de todo esto hay una serie de sistemas que se interconectan y que requieren
un trabajo dedicado a cada uno para que finalmente todo el circuito. Entonces, transformación digital no es pongo mi página con web con e-commerce o celular con e-commerce. Transformación digital es que todos mis procesos que van a entregar valor a mi cliente, pues no tenga que llegarse, o sea, el cliente no tiene que moverse y todo el producto final llega a sus manos sin que se mueva, ¿no? Entonces es una transformación de todos los procesos que están alineados para recibir ese tipo de pedidos. Entonces, eh, no sé si hay preguntas con respecto a esto. Si hay preguntas, por favor, chat o preguntas por el En micro. esto están Activan el micro, por favor. Creo que hay algunas preguntas aquí, Martín. Aquí hay un comentario largo, ¿no? A ver. Un comentario largo, ¿no? De Henry Zulka. A ver, dice, ¿cómo tomar una decisión entre reducir el costo de almacenaje cuando tu almacén está muy alejado del punto de entrega, sabiendo que tu sistema de distribución se podría ver afectado en el tema de costos por la lejanía que se encuentra el punto de entrega? Muy buena pregunta. Hasta ahí nomás vamos a responder esto. O sea, lo que dice Henry es, oye, yo tengo mi almacén junto a mi punto de entrega porque lo tengo rápido. Si lo mando a Lurín y de repente mi punto de entrega está en San Miguel, está muy lejos y encima todavía el combustible también voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí lo que tienes que hacer es un análisis, Henry, un análisis de costos. O sea, cuánto te cuesta almacenar versus la opción tener tu almacén en un lugar que tenga un metro cuadrado bajísimo, o si no, con un operador logístico que te tiene ya unos costos con sinergia y te puede llegar la entrega. O sea, definitivamente lo que te va a dar la respuesta va a ser es el costo que tú midas. O sea, si tú estás, mira, yo recuerdo que trabajaba en un operador logístico en la cual se tenían los almacenes en el Callao frente al aeropuerto. Y llegó un momento que después de no sé cuántos años nos dijeron ya tienen que irse, váyanse. La misma empresa, ¿no? Tienen que irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado subió de $4 a $40 el metro cuadrado. Y así que si como almacén nosotros pagamos $4 al grupo corporativo, el grupo corporativo váyanse porque prefiero alquilarlo como oficinas para lo que es aduanas, que van a pagar $40 por metro cuadrado. Así que si tú quieres mantener tu almacén ahí y estás dispuesto a pagar $40 por metro cuadrado, saca tu cuenta si te conviene o no te conviene, ¿no? Entonces, en lo que es Lima, casi la mayoría se han ido ya para el sur, porque en el sur el costo de metro cuadrado, yo me acuerdo que hace unos 6, 7, 8 años estaba $1, $2 por metro cuadrado. Por eso están llenos los centros de distribución ahí en Lurín, en Pachacamac, en Villa Salvador, en Huachipa. Segunda pregunta, ¿cómo podría reducir los costos en distribución de productos aplicando tecnología si mis clientes no la aplican? Ah, ok. Buena pregunta. En este caso, la tecnología la aplicarías tú siempre y cuando tú encuentres que la tecnología te va a aportar un valor. O sea, si la tecnología, si tú vas a aplicar una tecnología que te va a permitir a ti o conseguir más venta o reducir costos. O sea, si no tienes ninguna de las dos, solamente implementas por la monería, pues no esperes rentabilidad, ¿no? O sea, y si tú buscas reducir costos, lo primero que hay que hacer es que hay que identificar qué costos necesitas reducir y luego evaluar si con la tecnología que estás seleccionando vas a llegar a alcanzar esa reducción de costos. ¿Ya? Eso sería la explicación. Y ahora, en caso tus clientes no la aplican, por ejemplo, en esta lámina que les estoy mostrando, lo de la última milla, tu cliente a lo más hace la compra en la página web y tú estás aplicando mucha tecnología atrás para llegar y poner el producto. Entonces, si tu cliente no aprecia que le pongas un sistema para traqueo, que le avises por notificación, oye, por si acaso estoy llegando a las 11. O sea, no es lo mismo la experiencia de compra cuando tú compras una refrigeradora y te dicen, va a ir el día tal, y tú le preguntas, señor, ¿va a ir en la mañana o en la tarde para no esperar todo el día? No, no sé, no podemos decirle. Pero con este tipo de sistemas, ya el sistema, cuando visitas el punto anterior del cliente anterior,
el sistema automáticamente, si tienes el correo de la persona, le manda un correo al cliente del siguiente punto, ya me estoy acercando a tu domicilio. Forma automática, sin que tengas que contratar a una persona que esté llamando para avisarle. Si tu cliente se siente contento contigo por ese nivel de servicio, vale la pena. Pero si tú tienes clientes que ni lo van a apreciar, no gastes plata. Ya, entonces eso es algo que hay que analizar. Si tu cliente va a apreciar el valor. Ya, a ver, A ver, aquí, ¿qué es lo que hay siguen las más? ¿No? preguntas. A ver, aquí, ¿qué es lo que hay más? ¿No? ¿Cómo impactaría mi programación de producción si su sistema de manufactura es muy lento y aplicar tecnología agilizaría mi gestión de recepción y despacho de productos manufacturados y es tecnología muy cara? No, nuevamente, acá el tema no es poner tecnología en un carrito de compra y llevarla así nomás irracionalmente. Es más, la tecnología es cara y el mantenimiento también. Entonces, para poder mantener eso, es que la tecnología tiene que darte el valor, ¿no? O sea, como te dije, reducción de costos o incremento en ventas. Entonces, tú tienes que medir si es que lo que vas a poner vale la pena o no, ¿no? Y como hablas de recepción y despacho de productos, te puedo comentar que ya hay empresas que están comenzando a automatizar sus almacenes robotizados. Tecnología que es cara, pero ya han comenzado a hacer el análisis entre tener almaceneros que trabajan en turnos, las luces, la electricidad es uno de los costos más importantes en un almacén. Cuando trabajas en un almacén robotizado, trabajas las 24 horas del día con luz apagada, las máquinas, los robots. Entonces, inicialmente lo que era muy caro, pues cuando haces tu análisis costo-beneficio, y en función a la proyección de venta que tienes, pues ahí te va a decir si debes o no debes, ¿no? Después, ya. Y bueno, lo que hablan de coronavirus, una empresa que nunca utilizó tecnología. Mira, mi recomendación es que antes de comprar tecnología, primero hay que arreglar los procesos. Y en algunos casos, a veces es mejor terciarizar ciertos servicios logísticos porque ya tienen el know-how y la experiencia. Entonces tú vas aprendiendo con ellos y después si ves la manera en que lo puedas hacer, lo haces. O sea, mira, yo estuve trabajando, por ejemplo, yo fui parte del equipo que implementó la cuenta Sodimac cuando vino al Perú. Entonces, cuando vino Sodimac al Perú, ellos vinieron con la idea de que querían comprar un centro de distribución, pero no lo hicieron en ese momento y contrataron un operador logístico importante y estuvieron durante cerca de 4 o 5 años, si no me equivoco. Y las cosas fueron claras, ¿no? Dijeron, queremos trabajar con ustedes, estaremos unos 4 o 5 años, porque ahí tenemos pensado hacer nuestro centro de distribución. Y bien, como el tema es negocio, simplemente se acordó, se negoció, se trabajó, Sodimac aprendió el mercado peruano y después de un tiempo, pues se trasladó y tiene su propio centro de distribución. Entonces, ese es un caso, ¿no? Hay otros que no han decidido trabajar como operador logístico porque les conviene más. Después, otra pregunta, ¿qué tanta relevancia puede impactar un RP enlatado con un RP implementado en los procesos de una empresa? ¿Cómo se reflejarían los procesos claves de una empresa o de otra persona logística? Bueno, acá lo importante es que cualquier iniciativa de software, tú tienes que tener un personal que esté en el proyecto responsable de ver que todos los procesos que realices en tu empresa estén cubiertos con la solución que vas a adquirir. A veces hay empresas que se emocionan con todos los pergaminos, compras y después te dices, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. Entonces, lo ideal es que pues se haga un análisis y que determine si hay un gap entre lo que tú necesitas y lo que el software tiene. Generalmente hay un proceso en la que lo que tú necesitas puede ser cambiado porque el software lo maneja de una manera diferente y se acepta el software como está. Ya, pero hay casos en los cuales no, tú lo necesitas trabajar de una manera muy particular y es un gap. Y ese gap cuesta plata. Así que mucho cuidado, que cuando compras un software enlatado, es importante ver también la empresa que te lo implemente, que te dé soporte. ¿Ok? Porque en RPs la estadística de casos de fracaso es muy alta y justamente fallan porque no se hizo un adecuado proceso de selección. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el impacto en la mejora de los procesos claves? ¿Cómo se puede aplicar tecnología en el Estado, donde su documentación pasa por muchas aprobaciones burocráticas? Ah, qué interesante. Y aún sabiendo que sus procesos no se encuentran interconectados. Ya.
creo que Henry ha recopilado las preguntas de todos sus compañeros. Muy interesante la pregunta. Yo estuve haciendo un proyecto hace poco, les voy a poner como ejemplo, ¿ah? Para una institución del Estado importante, y vi que estaban haciendo un servicio que era del siglo pasado. Entonces entraba en mesa de partes la solicitud, entraba en un CD, en una base de datos en Excel, había que registrar el número de serie del CD, ese número que viene ahí preimpreso que se ve a contraluz, más la copia. O sea, había un sinfín de documentación que había que llenar antes de empezar el trabajo real, para finalmente entregar un resultante que era un PDF. Entonces yo vi eso y lo primero que dije fue, oye, pero este servicio califica para hacerlo como un servicio digitalizado, ¿no? Entonces, hasta ahí me miraron como bicho raro, tienes que aterrizar porque en el Estado no se trabaja así. Yo sé que hay un sistema de trámite documentario que es un tema de ley y pues hay que respetar un poco las normativas de la institución. Pero ahora que vino el tema del coronavirus y que ya se pasó más de un mes, están empezando a analizar el proyecto que yo les dije. ¿Por qué no comenzamos a hacer transformación digital? Vamos a tener que romper los reglamentos. Sí, pues se tendrán que hacer porque si queremos seguir brindando el servicio, se tendrá que hacer. Entonces, en el Estado a veces te chocas con el tema de la cultura y entonces, pues, de alguna manera ahí tienes que ser como un profeta en ese desierto en la que vas a tener que ir poquito a poquito convenciendo. Y es difícil, ¿ah? No es fácil, es difícil. Después, ahora se fueron al mantenimiento, si aplicando mantenimiento productivo total a mis unidades de transporte y aplicando TI, eleva mis costos, sería recomendable abandonar la tecnología de información y regresar a mi tablero de resultados manuales, o dependería de cuándo se estarían los procesos. Ah, ya. Ok. Mira, en lo que es mantenimiento, y así como cualquier otro, el uso de un Excel, un Excel también se convierte en un sistema de información si está bien controlado. O sea, un Excel que te comienza a entregar alarmas, te comienza a entregar información para toma de decisiones, finalmente es un sistema de información. Solamente que su base de datos es el motor de Excel. Sí se le puede llamar una base de datos, ¿no? Eso, ¿no? Pero a lo que vamos es de que cuando tú vas a comprar un software, tú tienes que sacar tu cuenta con qué tienes actualmente y qué no tienes. Y si con el software lo puedes tener y no lo puedes sacar de modo manual con lo que tienes, ¿no? Entonces, si el software te da el beneficio que tú estás buscando, pues ahí sí vale la pena, ¿no? Pero si lo mismo que te da el software lo tienes controlado en tu Excel, pues ¿para qué te vas a comprar el software? Mejor implementate un proyecto de Power BI para que automatices, eso sí, toda la información que tomas decisiones, porque lo que es cierto es que cuando trabajas en Excel, se va la persona, le echa clave al Excel, se perdió y ya perdiste todo. Ya. Bueno, a ver, Yulisa Tafur, debido a que TMS soporta los procesos de transporte, no incluye el proceso de seguimiento de los camiones, es decir, GPS, o para ellos es exclusiva la herramienta de GPS. Ah, ya. No, Yulisa, en un TMS tú puedes controlar el seguimiento del transporte, pero tú puedes interconectarlo con el software GPS para que te alimente información. E inclusive hay algunos en los cuales el conductor recibe la ruta en su celular y va marcando el conductor. Entonces no hay que llamarlo para pedirle la información, sino solito se va llenando. Entonces depende cómo lo vayas a implementar, ¿no? Una vez lo puedes hacer a mano, otras pues interconectado, ¿no? Y me han comentado del TM embebido como parte de SAP. ¿Cuál es su diferencia con el TMS? ¿Es recomendable el TMS embebido? Yo tengo una opinión muy personal, no la puedo compartir, pero lo que sí te puedo comentar es de que SAP cada vez más va entrando a verticales que no manejaba, ¿no? SAP tiene como fórmulas, o sea, el RP como para una plantilla farmacéutica, el RP para una empresa, en el caso de logística no tenía mucho detalle de lo que es transporte. Sí pude ver el año pasado un poco de las características de lo que tenía. Me gustó, pero es bastante sencilla, eso sí. No tiene un nivel de especialización como lo tendría un TMS, pero más que decidir de esa manera,
lo que yo digo es siempre fíjate qué necesitas tú como empresa. Y si con lo que tú necesitas el software te lo ofrece, pues esa es. Porque si te compras un software especializado, pues tiene su costo, pero tiene su costo porque te va a permitir llegar a un nivel de negocio diferente, ¿no? Ya, y otra cosa que tienes que considerar es que es el tema de las modificaciones en SAP, con los famosos Zetas, cuando hacen una upgrade de versión, ¿qué pasaría con las personalizaciones? En el pasado sí yo sé que se perdían y había que volver a pagar los desarrollos. Pero bueno, todo eso es parte de un proceso de selección que tendrías que analizar, pero pues todo debe de basarse de tus procesos, ¿no? Si lo que tú necesitas lo cumple con el embebido, genial, ¿no? Y si te dan a buen precio, excelente, adelante. Manuel Ortiz pregunta, en la gestión de la planificación de mantenimientos preventivos de la flota, ¿lo has hecho con GPS para identificar el kilometraje? Si es correcto, ¿cuál es el factor de error y cómo lo has mitigado con la tecnología de bitácora? Ah, ya. Ok. Mira, para la gestión del mantenimiento, tradicionalmente lo que se hacía es cada vez que la unidad salía o entraba, se capturaba el kilómetro, el kilometraje que lo dictaba el conductor. Posteriormente, con el tema de los GPS, se buscaba que el GPS, como te puede indicar en tiempo, en línea, te puede decir qué kilometraje va. El gran problema en el pasado, estamos hablando de hace unos 10 años atrás, es que ese kilometraje no era confiable. Por ejemplo, yo no lo utilizaba para los mantenimientos. Yo prefería que cuando la unidad salía a ruta, parte del checklist de salida era con qué kilometraje está saliendo. Y con qué kilometraje estás regresando, porque eso es parte del control del rendimiento de combustible. Y de ahí servía para los mantenimientos. Pero ahora los GPS cada vez más han ido mejorando esa distorsión. Antes la distorsión de los GPS pues era muy, muy grande. Ahora los GPS tienen giroscopio. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si tú giras 5 grados, el GPS lo detecta. Entonces, en el pasado, pues si tú veías la ruta trazada por el GPS, a veces o sea, imagínate el plano de la calle, de las calles, y se veía que la unidad cruzaba encima de las manzanas, donde no había pista. Pero ahora ya son cada vez más finos, el giroscopio te permite ya mapear más puntos o sea, la línea real del tránsito es más real, ¿no? Entonces, ahora sí se podría decir que el kilometraje que te otorga el GPS es más confiable, ¿no? Pero cuando adquieres el GPS, esa es parte de la documentación técnica que tienes que preguntarle, cuál es su nivel de desviación en lo que es la información del kilometraje. Ya simplemente eso. Y la otra opción es de cuando en cuando hay que poner el kilometraje real, no solamente dejárselo al GPS, porque sí con el tiempo, si hay una desviación de error, sí puede avanzar mucho, ¿no? Entonces, cada vez que le hace mantenimiento, ahí le capturas el kilometraje real. Cada vez que la unidad sale, ahí le capturas el kilometraje real. Cuando la unidad regresa también. En consecuencia, tú podrías setear el kilometraje cada 2 o 3 días que la unidad regrese, lo seteas en el GPS y pues puedes confiar tranquilamente, ¿no? Muy bien, Martín, Listo. quisiéramos No sé. de verdad agradecerte. Muy bien, Hace una Martín, excelente quisiéramos conferencia. de verdad agradecerte. Has transmitido, verdad, muchos excelente tips conferencia. interesantes para este ámbito de la logística, la cadena de suministros. Interesante Creo que para muchos este de ámbito ellos, de hecho, logística, que la van a cadena de ser muy suministros. beneficiosos para nuestros Creo que participantes. muchos de ellos, de hecho, Muchas gracias, muy Martín, beneficiosos para y nuestros un participantes. fuerte aplauso, por favor, Muchas para gracias, Martín. Vamos a Martín, despedirlo con y aplausos un virtuales fuerte o con el aplauso, micro. por favor, para Martín. Muchas Vamos a gracias, despedirlo con Martín. aplausos virtuales. Un aplauso. Muchas gracias, Martín. Gracias, Un Eddie. aplauso. Gracias, chicos. Un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes, con Esan, que es Martín, mi ya alma mater. conversamos. Un abrazo. Gracias, Cuídate. Eddie. Martín, ya conversamos. Un Ok, abrazo, hasta cuídate. luego.